Buenas noches. Entonces, hoy, como les he indicado, el tema es muro cortina. Vamos a hacer bastantes aplicaciones con esta maravillosa herramienta que cuando pensamos en su nombre es como pensar en techos. Cuando decimos herramienta cubierta, la gente piensa que es solamente para techos. Cuando pensamos en herramienta forjada, solo pensamos en losas de piso o de entrepiso. Cuando piensan en vigas, solamente en elementos horizontales que amarran paredes o que pasan sobre puertas. Pero todos los elementos de ArchiCAD son elementos de construcción. Entonces, si pensamos en una cubierta es una superficie plana, horizontal, inclinada. Y como tal, entonces podríamos pensar en muchos usos. En una calle de una este, con pendiente, podemos hacerla con una cubierta, solo dándole la forma que requiere. Una rampa también lineal puede ser una cubierta y puede tener diferentes pendientes. Un forjado puede usarse desde un piso como también el sobre de una mesa. Cualquier elemento, cualquier superficie plana, horizontal, porque no se puede inclinar un sobre, una forjado, pero si se inclina, entonces mejor recurrimos a la herramienta cubierta. Una viga se puede inclinar, entonces también puede servir como un tensor, como una varilla, como un tubo inclinado, igual que un pilar. No solamente son columnas, también son las patas de una mesa, las patas de una silla. Y también puede inclinarse. Y así la mayor parte de las herramientas tienen muchas funciones. La herramienta malla es una herramienta también que si pensamos en terrenos solamente limitaríamos su uso, con las posibilidades que tiene de utilización son casi infinitas. Con malla podemos hacer techos, podemos hacer losas, podemos hacer columnas, podemos hacer muros. No es una superficie horizontal, no es vertical, es una masa. Es una masa que podemos modelar a gusto. Y forma todavía mucho más en ese sentido que malla. La herramienta forma, como lo dices, cualquier forma que si requeremos, vamos a poder integrarla también al proyecto. Cualquier, básicamente orientada a las formas volumétricas, aunque podemos hacer el marco de una ventana también que tenga una forma especial. Esta que más se lo piense se parece a SketchUp. Y cuando entramos a muro cortina es donde ya quiero hacer la diferenciación. Voy a hacer un muro cortina por defecto. Vean que tiene muro cortina, solamente escogí la herramienta, no me he metido a ninguna configuración. Tiene modo de trazado simple o encadenado como los muros. Ese simple o encadenado, ese cuando quiero hacerlo en un solo sentido o cuando quiero hacerlo quebrado. Tiene formas de hacer superficies curvas, tanto horizontales como verticales, y tiene forma de hacer muros cortinas de acuerdo a un contorno, ya sea vertical u horizontal. Pero si escojo, por ejemplo, el enlazado, pues así hacemos un muro cortina, como hacer una pared, para ver un poquito de sus características. Termino igual con doble clic e indico de qué lado voy a tener el sol no, perdón, el exterior. Y la altura. Vamos a darle a esto 9 metros de altura. Con respecto al piso actual, colocamos. Y esperamos. El muro cortina requiere un poquito de espera y cálculo. Ya está. Con una estructura que está predefinida, eso en los parámetros usuales de muro. Y paneles también que vamos a ver ahora en 3D. ¿Sí? Ahí leemos esto, lo voy a seleccionar y con F5 lo para traerlo, para entenderlo. Este es el muro cortina estándar con el que empezamos sin definir ningún parámetro. Observen que está compuesto por parales verticales, horizontales y cerramientos como si fuera un gran ventanal. El muro cortina es
es un elemento constructivo autoportante, es decir, que no requiere de otros elementos del edificio, nada más que tal vez anclarse a los entrepisos cuando supera varios pisos. Pero pensar también que un muro cortina solamente para edificios sería otro error, porque nos da más riqueza y más posibilidades de diseño en una casa o una residencia si pensamos que una zona de la casa lo vamos a resolver a base de muro cortina o de estructuras de metal con mucho vidrio, eliminando todo lo que es concreto y pasando al metal una sección de la metal o madera, porque esto puede ser madera o puede ser metal. Entonces, entendiendo los conceptos de esto, los parales verticales se llaman postes los que están internos, divisiones los horizontales y el marco también. Entonces, cada uno de esos tiene su propia definición. Los paneles, que son también, tienen su definición de materiales. En este momento están con acero, por eso no son transparentes. Y aquí quiero que veamos el patrón que sigue esto. Observen ustedes que, y voy a medir porque tenemos pisos definidos acá de 3 metros. Entonces miren que más o menos a los 3 metros 15, tenemos la altura de un piso y a 1,11 m en este caso, también el patrón que se va a repetir. Observen que esa esquina que tenemos aquí compuesta por 4 paneles, su marco, 2 postes y 2 divisiones, se repite hacia la izquierda y se repite a la derecha. Ese es el concepto básico del muro cortina, que es repetir ese patrón. Si lo estiro aquí, vamos a estirarlo. Vamos a estirar aquí el nodo. Dense cuenta cómo el patrón se sigue repitiendo. Lo mismo que si lo encojo, aquí lo reduzco al mínimo de la altura del primer piso. Mantiene el patrón original y si todavía bajo un poco más el nodo a esa división, corta el patrón. ¿Por qué? Porque no lo achica, que es la gran ventaja, sino lo corta. Y si sigo bajando, pues del mismo modo corto el patrón. Pero si subo más de los 3 metros, me va a repetir el patrón hasta donde le sea posible. A ver. Eh, 464. ¿Sí? El patrón terminó aquí, lo repitió. Y si me hubiera pasado un poquito más, ahí nos va a intentar construir. Entonces, de acuerdo con ese patrón que está repitiendo. Entendiendo eso, entonces que un muro cortina está compuesto por elementos verticales y horizontales y paneles, entonces ya podemos pensar en un montón de aplicaciones. Y que un muro cortina se puede hacer, se puede hacer vertical, se puede hacer que coja una cubierta o se puede hacer horizontal. Por ejemplo, con esta última herramienta podríamos hacer un muro cortina en el suelo. Y puedo trazar y darle la forma que yo quiera. Está como trazar una losa. Indico el exterior. Y tengo ahí mi muro cortina. Casi siempre que se dibujan en el suelo aparecen al revés. Hay que darles vuelta. Miren. En el suelo, el muro cortina. Entonces los puedo también hacer horizontal. Entonces, si puedo hacer entonces muros cortinas horizontales, verticales, o incluso los puedo, bueno, no, los puedo inclinar. Solo los puedo inclinar cuando son y aquí escojo este tipo, sencillos, los que no son, perdón, ¿sí? Y normal. Es decir, que no son compuestos, no son encadenados. También los puedo
tienen posibilidad de inclinar. Bien. Entonces, miren, superficies estructuradas, compuestas por paneles, insisto, divisiones, postes o columnas o elementos verticales que pueden ser verticales, pueden ser acostados e incluso, que aquí no, incluso pueden modificarse su forma. Bueno, vamos a hacer este. En cambio de lado, vamos. Y aquí estoy mostrando lo básico, pero no. Hagamos otro. Igual de 9 metros y aquí también se le puede indicar la inclinación, pero vieron que lo puedo hacer también gráficamente. Vamos a la planta. A ver, es más fácil en planta. E igual tiene posibilidad de agregar más nodos o también de hacer los curvos. Esta posibilidad de hacer curvos también se da en la vertical, pero con un poquito mayor de dificultad. Entonces podemos hacer los curvos y repiten el patrón. Y eso es apenas las características básicas de un muro cortina. Con esas posibilidades, yo creo que ya ustedes estarán pensando en todo lo que puedo hacer, no solamente fachadas de edificios, ¿verdad? Podríamos pensar en panelería, un sistema de paneles para construcción prefabricada. Entonces los paneles miden, que son horizontales hasta 3 metros, con columnas a cada 3 metros, y podemos omitir los marcos, podemos omitir las vigas, todo eso es configurable. Podemos pensar en divisiones de oficina, ya sea con vidrio, con madera, a 1,50 m, donde entonces ya el elemento estructural ya no son de 30 centímetros o por 15, como son probablemente son estos, sino que son ya tubitos de aluminio o de madera de 5 por 5 centímetros, porque todo eso, repito, es configurable. Como superficie horizontal, podemos pensar en un deck. Es cuestión de configurar el tamaño del panel a 10 centímetros para que entonces tenga el ancho de una tablilla y que sea madera, y la estructura, pues, adecuarla para que esté a cada 50 centímetros, por ejemplo. Podemos hacer paneles que se monten encima de la estructura en vez de que estén, como en este caso, pasándolos, porque uno puede poner que el panel externamente, de manera que tapen la superficie como lo haría en un deck, y hacemos una cubierta con estructura lista de una vez. La enorme ventaja que tiene el panel, aunque no es de esta sesión hoy, es que, perdón, el panel no, el muro cortina, es que además hacer un listado de esos componentes es muy fácil de hacer. Los que estuvieron en la clase de hoy vieron un poco de cuantificación, pero la de muro cortina también es muy sencilla de definir, entonces que me cuantifique cuántos paneles, qué longitud tengo de divisiones, qué longitud de postes, todo eso. Entonces, si hacemos una casa prefabricada, por ejemplo, en paneles, podríamos tener fácilmente el total de paneles y la longitud total de elementos constructivos. Eso lo podríamos tocar en otra sesión. Bien, eso para ver el concepto básico de lo que estoy explicando, de, de lo que es un panel. Podemos entonces definir tipos de paneles y cómo se hace con las paredes y cómo se hace con las losas y otros elementos, los guardamos como favoritos y los tenemos dentro de una plantilla según las necesidades que tengamos. ¿Estamos hasta ahí con alguna pregunta?
Bien, vamos a ver un poco entonces de la definición de un panel como este, para entender un poco cómo se configura este panel. Si lo edito, estaría modificando este, o si creo uno nuevo, podría comenzar a partir de cero. Pero vamos a editar este para que entendamos también aquí en los parámetros del muro cortina. Aunque se parece un poco la caja de definiciones, es un poco diferente, pero sencillo de entender cuando ya se entiende que todo el concepto es igual para todos los monocortina. Primero es el sistema. En este caso está determinando que con respecto a una pared, a la pared, o más bien, que el total externo del muro cortina es de 30 centímetros, o sea que la pieza que se apoya en el entrepiso, por ejemplo, o en la pared, es de 30 centímetros. Y esto, por supuesto, en el caso determinado, como les dije antes, el marco, que es esta pieza, de 30 centímetros. Los postes son de 25 centímetros por 5 centímetros de separación del muro. O sea que esos son los elementos de apoyo, en este caso, el entrepiso. Y las divisiones son de 10 centímetros. Puedo modificar esto si voy a definir, por ejemplo, un sistema de panelería, donde entonces mi marco máximo va a ser de 5 centímetros, o un ventanal donde determino que voy a usar piezas de 10 por 10 centímetros, así que entonces esto lo modifico, con el fin también de reorientar la línea de referencia, o la línea, así como la que tienen los muros que vamos a ver en este punto. Altura, que en este caso me está dando la altura que tiene este muro cortina. Sin embargo, esto vieron que es bastante flexible. Y la separación con respecto al piso. Si el muro cortina, y que se domina aquí, si el muro cortina estuviera montado sobre un murete de 50 centímetros, pues le indicamos aquí que empieza a 50 centímetros de suelo. Esto en cuanto a esquema, básicamente lo que se toca generalmente es esto. Y ya esto es para definir los elementos que tenga adicionales como las arañas, en el caso de que no tenga estructura, que sea solo vidrio. Y por acá, pues todo lo que tiene que ver con plumillas también, para el dibujo, tanto en planta como en sección. Pero vamos digamos, con la parte que es de muros. Vamos aquí ya a la parte de marcos. Definir, bueno, perdón, este sistema de monocortina, el esquema. El esquema es el patrón que se repite. Como pueden ver ustedes, que decía antes, si ven el dibujo aquí a la derecha, tenemos 3 módulos, que son 1, 2, 3 verticales, y 2 módulos horizontales. Como pueden ver, el módulo 1, 2 y 3 se terminan en la parte inferior como red secundaria. 1 tiene 90 centímetros, 2 tiene unos 50 y 3 tiene 70 centímetros. El ancho del primer módulo está definido en 90 y B en 30. Esto se puede definir a la medida, como yo lo quiera. El color, gris o negro, determina si es panel primario o panel secundario. Como pueden ver aquí abajo tenemos principal y secundario. Eso nos da posibilidades de determinar un panel de vidrio, un panel de hierro, un panel de Firolit o asbesto, bueno, ya no hay asbesto, un panel de madera, un panel de vidrio o combinaciones diferentes, o tener paneles a la medida también de estos que son prefabricados, y indicarlos acá, dos paneles tipo por cada elemento que se repite. Si yo quiero cambiar este a panel secundario, simplemente le doy un clic y se torna en gris, otro clic se torna en blanco. Si quiero que todos sean secundarios, primarios, pues simplemente los paso con un clic y ya aquí no había diferenciación. Por ejemplo, voy a cambiar esto.
voy a quitar B, y para quitar B, aquí simplemente lo selecciono y aquí pongo menos. Menos se elimina, entonces ya mi panelería está definida entonces con solo 3 módulos verticales. Pero si quiero eliminar un módulo vertical, observen que ya aquí me está dando la altura también. 310, eso tiene que estar en relación con la altura de pisos. Y tenemos de piso a piso, tenemos 3 metros, así que habría que hacer una modificación aquí. Uno, voy a mantener unos 90 centímetros, voy a eliminar el tercero, con menos, y este de 90 a... No, voy a agregar uno más aquí. Este, para que me dé 210 altura de puertas, le daría 90 a 210, es 1,20 m. Tengo 210 y a 3 metros tendríamos 0,90 centímetros. Entonces, estoy modulando, es el módulo que se va a repetir, que nos da una altura total, como ven aquí, de 3 metros. Y ya esto es la posición, cómo arranca, así con respecto al extremo izquierdo, con respecto al centro, si se entra el panel, si se entra si se entra el poste, ya esto, van a ver luego cómo se comportan la distribución de paneles, porque puede ser que nos quede una cuchillita muy pequeña a un lado y aquí podríamos ajustar para que reparta entonces esa diferencia y lo haga más razonable. Bien, 90 entonces, estamos aquí, 90 de ancho, bueno, modifiquemos esto a 1 metro también. Entonces, y veamos ahora los tipos de marcos que vamos a usar. En cuanto al marco, tenemos varias posibilidades de selección, entre ellas invisible, es decir, que el marco no se ve en caso de que quisiéramos que sea solo vidrio con elementos de unión, como las arañas y otros, pues podríamos hacer marcos invisibles. Tanto postes como marcos o divisiones también serían invisibles. Genéricos, aquí podemos dar cualquier medida. Este culo de botella simplemente es un tipo de marco que el vidrio le pasa por el frente, aunque eso también se puede definir para cualquiera. Y generalmente pues, a la medida trabajamos con un marco 17 para modificar, o hay otros marcos de esquina cuando se quiere hacer ese tipo de marco esquinero o marco modular. Para el caso voy a concentrarme más en marco 17, que es un marco rectangular fácil de definir y modificar. Para todos tenemos esta configuración general, que es el ancho de la pieza, la altura de la pieza y la distancia que hay desde el interior hasta el centro del panel. Dicho sea de paso, el tamaño más pequeño que podemos definir de panel es de 2 centímetros, pero eso no se nota mucho en la volumetría. O sea, no podríamos definir un vidrio de 5 milímetros, pero no va a ser algo que se vaya a notar en cosa. Y al final, si queremos listar vidrios, lo vamos a listar por área generalmente. Igual para postes, igual para división. Bueno, ese es un poco alto, tiene 4 metros, pero digamos que lo podemos resolver con elementos de marco. Van a ser de 10 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto. Y el panel lo vamos a colocar por fuera. Es decir, no, perdón, en el caso del marco no. Vamos a colocar a 10 centímetros y hay que mantener eso del borde. A 10 centímetros del borde. Con eso nos podemos devolver al sistema y ya podemos ver el marco. Como ha cambiado, tiene una separación de 15 centímetros y vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Sí? Le puse 14, es 15. 15. Bien, aquí. El marco tiene entonces, en el sistema, perdón, ya tiene 15. El ancho que aquí no lo presenta es el que estamos definiendo en el contorno. Y esto ya nos permite modificar esto para que sea en vez de 30, 15. Y esto se va ajustando según determinemos el tamaño del poste, que en este momento está definido en 25 centímetros. Vamos al poste. Los postes los vamos a determinar de 5 centímetros de
ancho por 10 centímetros de alto. Y en este caso hay que mantener los 10 centímetros que teníamos antes, porque observen aquí en sistema, los 10 centímetros están dando de aquí a aquí, solo que todavía nos falta definir este elemento para que nos cambie esa separación. 10 centímetros tiene el elemento y es que está igual al poste, el elemento de contorno y el poste están iguales. Vamos a ir viendo cómo cambia esto. Poste, y hay otros que modificar. A es 0,5, no 50, 0,5. Y las divisiones. Y otra cosa importante es que la línea exterior, observen que es la misma. No es que no se mete, como estamos definiendo, no se mete una con respecto a la otra. Las divisiones igual van a ser de 5 por 5 centímetros. Y si el panel pasa por delante, eso tendría que tener 10 centímetros para que se mantenga lo anterior, para que se mantenga entonces eso. Esto ya lo podemos poner aquí. Si lo pongo en 0, se ajusta. Todo lo demás, bueno, 0 no, en 10 centímetros para que esté pegado al elemento de pared. Hemos definido entonces contorno, marco de contorno, dimensiones, poste y división. No he tocado de estas definiciones, que ya veremos que lo que está determinando es cuánto entra el panel en el marco y cuál es el ancho del panel el ancho del panel que entra en el marco. Digamos, en las divisiones que está pasando el panel por el frente, porque H es mayor que B. B es la profundidad de la división, pasar al vidrio. Aquí podríamos decirle entonces más bien que D tiene 1 centímetro, que sería lo que el panel se monta sobre el marco. O sea que aquí quedaría 1 centímetro y se quedaría viendo el marco. Si le ponemos 2 centímetros de cada lado a D, de los 5 que tiene estaría quedando 1 centímetro visible. Van a ver eso cuando le demos OK. Y W no es importante. No es muy importante. No, sí, pongamos el 0 porque sí van a haber un caso en el que puede ser importante. Definición solamente del muro cortina, que conforme avancemos lo van a entender un poco mejor. Ahorita no se preocupen y que hay posibilidades aquí de hasta hacer muros cortina a la medida. Contorno, entonces contorno, poste y división están definidos. Vámonos a los paneles. Los paneles por default están en 8 centímetros, como pueden ver en esta gráfica, y esta es la forma en que en muro cortina tradicional se coloca entre elementos de soporte. El mínimo que puedo definir es 2 centímetros de grosor del vidrio. En este caso, que es bajo, voy a ponerlo en 2 centímetros, que es el mínimo que me permite. Y eso es con respecto a este ángulo de corte, que el mínimo que me permite es un poquito mayor que 0. O sea que si le pongo aquí 0, me va a dar 0 punto algo, que es el mínimo, para que se mantengan los 2 centímetros. Otras es los materiales del marco. Estamos en panel principal. Recuerden que no tenemos panel secundario por ahora. Panel principal, vamos a ponerle que es de roble. Trabajemos con una cortina abajo, que es de roble. No, perdón, estamos hablando del panel. El panel vamos a dejarlo en vidrio azul, vidrio azul, vidrio azul. El principal. El secundario, igual aquí también, en superficies acá arriba, también se puede determinar el acabado, el material del panel. El secundario, si lo definiéramos, determinaríamos aquí el espesor. También, como pueden ver, el mínimo que me permite son 3 centímetros. Y en cuanto a superficies, puedo determinarlas por acá que estén en acero, o indicarle aquí que utilice los de
que tiene el panel principal. Vamos a cambiarlo aquí para efectos de que se pueda distinguir y vamos a determinar que la superficie inferior, o más bien que el panel secundario va a ser de color azul, para que podamos ver. Y en el esquema, este lo voy a cambiar a panel secundario con un clic. Este va a ser azul, azul, vidrio, vidrio. Con eso, el que tenemos definido se va a modificar. Esperamos un poquito. Listo. En el panel azul en la base, vidrio, vidrio, y ya se ve la transparencia. Y repite el patrón. Si yo bajo esto a los 3 metros, este es sería la estructura que he definido, que ya no tiene que ser necesariamente para, como ven ustedes, para un edificio, un salón, por ejemplo, puede tener esta configuración. Algunos ajustes que haya que hacer aquí para evitar estos puede ser con la separación de cuánto. Vean el caso del vidrio, que sí lo hice, no lo hice para el panel. Le definí aquí que eran pegados los vidrios, los paneles, ¿verdad? En caso de este panel no lo hice, vamos a hacer una corrección siempre aquí en muro cortina, estando seleccionado. Para el panel secundario, más bien serían para los postes. En el panel secundario no había nada que definir ahí, pero más bien es para los postes. Aquí está, ese es el poste, esa separación está determinada aquí, que D, dice, tiene 3 milímetros, y tiene 5 milímetros esto, entonces si ponemos esto en 0, ¿verdad? Y también para las divisiones, pongamos esto en 0. Lo he abierto más bien en todos los casos. Vean cómo más bien lo que hice fue separarlo, lo abrí. Porque sí, lo que estoy indicándole es que esta distancia es de 0. Entonces, pongámosle el ancho 0.05 a cada uno, 0.05. Y ves a 0.05. Es en 0. Y este en 0. 5 para este. ¿Bien? Es cerrado entonces los vidrios. Para el panel secundario he logrado que el vidrio llegue hasta el panel secundario, como pueden ver, llega hasta acá. Esta separación, hay que jugar un poco con eso, pero por ahora quiero dejarlo así para poder avanzar. Hasta aquí, una modificación de la estructura. Ahora veamos qué más ofrece estas posibilidades de modificación. Voy a irme a la planta también, entonces podría usar ese patrón que acabo de definir ahí, el mismo que tengo ya terminado, y voy a guardarlo como un favorito, digamos, muro ventanal 01. De manera que tengo guardado para seguirlo usando o para modificar. Perdón, pero no guardé ese. Voy a coger parámetros de con Alt, tipo parámetros, de manera entonces que ya están aquí guardados. Y en favoritos, sí tendría, dejemos ese que anterior como estaba y hago otro que se llama ventanal 02. Ventanal 02. Y aquí puedo utilizarlo, aplicarlo para que el que use aquí sea ese. Entonces podría comenzar aquí, por ejemplo, con un trazo lineal encadenado de muro cortina, definiendo dimensiones como lo hemos hecho otras veces.
La altura, aunque siempre que definir la altura, si quiero hacerlo de una vez para varios pisos de 9 metros, que tuviera 3 pisos, la defino aquí de una vez. O puedo hacerlo a 3 metros y copiarlo. Ya eso es una decisión de a la hora de construir muro cortina. Entonces vean lo que tenemos ya aquí. Voy a quitar estos. Suprimir. No, parece que no, creí que lo había modificado. Entonces, me quedó de 9 metros, así que vamos a modificarlo a... Ah, una cosa importante, está levantado, como aquí con respecto al piso, lo tengo levantado con este fin 1 metro 30. Esta losa está levantada 1 metro de nivel, sí, 1 metro por encima, 1 metro de nivel de piso. Entonces, este muro cortina debía haberlo colocado también a 1 metro del nivel de aquí, a 1 metro del nivel de piso. Y la altura debió ser entonces 3 metros para que me coincida con las paredes. Entonces, ya tenemos el muro cortina como elemento estructural, además con elementos de acero, sin necesidad de continuar aquí con elementos de bloque o de concreto en el modelito. Que vamos a hacer otra, siguiendo el mismo patrón, aquí al para coger los mismos parámetros, y este lo voy a hacer diferente. Este fue lineal, ahora voy a hacer una sección. Vamos a suponer que quiero, y lo voy a hacer con línea para que quede aquí para mostrarlo. Vamos a suponer que yo quiero que el muro cortina haga también de techo. Es decir, que va a coger esta esquina y sube techando esta zona. Esta zona va a ser transparente. Entonces, lo que voy a hacer es un corte, una sección que pase por acá. El muro cortina empezará desde donde tenga yo la sección, que luego lo puedo estirar. Hay una pequeña diferencia con respecto al patrón que van a ver ahora, pero no, que no, que no voy a modificar el muro, no es exactamente igual, pero sí ayuda que ya tengo definido para eso. Tengo aquí un alzado que vamos a abrir. Y déjenme verificar cuánto es lo que tengo. La línea no la puedo ver porque, bueno, sí la podría ver si la convierto en una forma. Si le da aquí botón derecho. No, esto no puedo convertir la forma. No. Pero sí puedo hacer con forma. Es decir, recuerden que los elementos de forma sí se pueden visualizar, por lo menos aquí para poder sacar, solamente para tener las líneas. Y ahora sí abro la sección. Pero, y debería verla. Es posible que se me esté confundiendo con alguna línea de esas. Bueno, sí. Entonces, no me complico, vamos a medirlo. Vamos a medir de aquí 3 metros 11. Y en la sección, un momentito. Sí. Este que estoy viendo.
Esta es la pared. Y a 3 metros 11 de aquí hago una guía 3.11. Ahí llega mi cubierta. Entonces voy a comenzar el mismo muro cortina. Lo comienzo acá. Vean que estoy en sección. Levanto, puedo dar la dimensión que quiera. Aquí tengo los 3 metros. Y podría inclinar, como pueden ustedes ver. Puedo hacer curvas también. Podría hacer un trazado con curvas, puedo hacerlo inclinado. Entonces vamos a hacerlo aquí inclinado y con así. Vamos a hacer aquí que fuera símbolo cortina. Clic otra vez y determino el exterior. Aquí lo que determino es qué profundidad tiene. Estoy haciendo una pequeña sección de muro cortina nada más. La de esta se puede entender leyendo cada una de las lo que indica, pero con la primera basta es cuánto se va a ascender con respecto perpendicularmente al plano, al marcador de sección. Vamos a dejarlo que en 310, como lo indica, y esto es la altura, está en 3 metros, y damos a colocar. El muro cortina ha sido colocado con la forma que le indicamos y podemos verlo en el 3D ahora. F5 porque tenías, observen ustedes que sigue el patrón, pero lo sigue en forma inversa. Es decir que si lo quería hacer con la parte azul inferior, pues tenía que haber hecho otro patrón al creador, pero para efectos prácticos creo que aquí lo más importante es lo que puedo hacer con esto. Tengo las herramientas normales de ArchiCAD para poder extender. No, aquí es que sería más bien con mover nodo. A ver, no, lo siento. No, disculpen, no es eso. Escojo un nodo y tengo esta para extender como si fuera altura, porque lo que está tratándolo es como un elemento invertido. Es decir, a ver si me entienden, esto es la altura correspondiente a esto. Al hacerlo en sección lo toma al revés, por eso el patrón probablemente no, de hecho, habría que cambiarlo. Pero sí la demostración de lo que puede hacer el muro cortina fácilmente cuando lo hacemos en una sección. Es obvio entonces que el patrón habría que hacer otro patrón cuando queremos trabajarlo de este modo, porque, explico, es como si esta fuera la altura, esa longitud fuera la altura. Y lo que he hecho entonces es estirándolo a partir de un nodo, donde aparece esta posibilidad de estirarlo en altura. También puedo tomarlo como eso sí, la línea de referencia está en azul, como pueden verla por ahí. También puedo tomar la referencia y puedo hacer la curva, como pueden ver, ven aquí, y le puedo digitar el radio. Y ven las posibilidades que me da también de edición. Voy a bajarla con un fin. Me mantengo entonces, con razón no pude ver el cuadro que hice antes con herramienta forma, es que me quedó abajo, debió haber indicado que estaba a 3 metros, a 4 metros, ahí a esa altura, entonces con herramienta forma se pueden hacer líneas que son visibles. No, voy a dejar ahí temporalmente. ¿De qué otra forma podemos trazar muro cortinas? También lo podemos hacer en 3D, como vieron ustedes que hice antes, pero esta cara la puedo rellenar también con muro cortina si utilizo esta otra opción de trazo. Siempre es la lineal, pero la método de contorno. El método de contorno tiene posibilidades de hacerlo inteligente, horizontal, vertical o normal. Si aquí vemos aquí, inteligente, horizontal, vertical, normal. En este caso la superficie es vertical, pero a la que me puedo ajustar inteligente cuando quiero trazar una forma menos usual. Veamos la diferencia si lo trazo con vertical. Con vertical ya toma el plano de referencia, busca un plano de referencia aquí como este y
Acomodo porque puede ser vertical acá, puede ser inclinado. Acomodo el plano de referencia de trazo. Entonces ya con esto puedo comenzar a trazar de aquí para acá. Me da algunos puntos de anclaje. Y el lado exterior. Y ya eso me permite rellenar, y la forma que tuviera la habría rellenado. Algunas veces funciona también tomar este muro cortina y este otro y indicarle aquí con botón derecho crear marcos comunes, sobre todo en esquinas. Eso es más útil que aquí. Aquí podríamos tener un resultado poco esperado. Sí, ¿qué tipo de marco? Este tipo, este otro, dejémoslo en paralelo. Bueno, se nos cortó acá. No siempre, en ese, como son invertidos, la altura está acostada y este vertical, pues tenemos ahí problema para eso. Así que lo mantengo entonces como estaba con Control Z, Control Shift Z, que resultó una buena. Al final resultó bien cómo resolvió la esquina. Ya el material que está en hierro, lo que habría que modificar, que no lo cambié en este caso. Hasta ahí hemos visto varias aplicaciones del muro cortina. Ahora vamos a hacer, si no hay alguna pregunta, vamos a hacer paneles divisorios como los que se pueden usar en oficina. Vamos a hacerlos con vidrio, puede ser con alfombra, puede ser con tela, pero podríamos hacerlo con vidrio y el cambio es fácil, nada más de cambiarle material al panel. Ahí sí nos requerimos hacer otro módulo, otra configuración, comenzando con el sistema. Vamos a hacer un sistema de 5 centímetros de grosor, que sería el grueso del sistema de división.